Muchas gracias, Dan. Dios bendiga a los que están conectados y a los que han de ver esta transmisión en su repetición. Algunas personas nos acaban de avisar desde el mediodía, otros en la tarde y otros ahorita que están en alguna situación, otros están viajando, otros están con el tema del internet que no tienen acceso y pues a todos les doy las gracias por vernos ya sea en vivo o por vernos también a través de la grabación. Lo importante es que usted se conecte, lo importante es que usted participe y más que nada que usted aprenda. Bien, de acuerdo a las respuestas que tuvimos en la sesión, en la sesión de pasada de la sesión uno, la respuesta de la sesión uno, hubo 45 respuestas. Sucede que hemos estado viendo el fenómeno de que no todos se pueden conectar al mismo tiempo. Se conectan unos en una transmisión, otros se conectan en otra, pero están viendo repeticiones y así es como están contestando los cuestionarios. De esas maneras que se entiende que tenemos contestados de la sesión uno 45, aunque al pantalla tuvimos 34 en ese momento. Igualmente espero que hoy de esta sesión segunda, los que han contestado han sido 35 personas. Yo espero que si usted le falta de contestar el cuestionario, lo pueda contestar todavía en la semana. Y bien, de todas maneras, en la semana pondremos el de la sesión del día de hoy. Del cuestionario contestado en la sesión anterior, pude notar que las respuestas generalmente están correctas de la mayoría respecto a la primera pregunta que dice, ¿quién es el Hijo de Dios? Pues 33 personas contestaron acertadamente, solo una equivocó. La respuesta correcta es una de las tres personas de la Divina Trinidad y es cosustancial con el Padre y el Espíritu Santo, es decir, misma sustancia. La respuesta equivocada de alguien por allí que se distrajo puso que es una encarnación eterna que existía con Dios. Quizás leyó lo de eterno que existía con Dios y por eso quiso contestar eso, pero decía encarnación y el Hijo de Dios no se encarnó eternamente, ¿verdad? Todos sabemos que fue hasta que en su plan de redención se humanó para venir como el Dios hombre Jesucristo. Bien, la segunda, en la cruz del Calvario ocurrió esto, la respuesta correcta, la naturaleza humana estuvo inerte en la tumba. Cuando Cristo murió, ¿sí? La naturaleza humana estuvo inerte en la tumba. La naturaleza divina estuvo activa. Dios no muere, Él es eterno, no tiene eh, cesación de vida, Él es la vida misma. Sí, entonces, y además la Biblia lo dice, no es algo que nosotros lo desprendamos solamente de una opinión, sino de lo que entendemos de la Biblia con su actividad. Bien, y nos pone el ejemplo de lo que va a ser nuestra vida. Al morir aquí tendremos una vida consciente, ¿verdad? En la otra vida. Bueno, 7 personas se equivocaron, pusieron Dios Hijo murió y estuvo así por 3 días, tanto su naturaleza humana como la naturaleza divina. No, hermanos. Si usted de esos 7, no, por favor. Los instructores en ICIAR no enseñamos eso. Enseñamos que solamente su naturaleza humana estuvo inerte, sin movimiento, en la tumba, ¿sí? Falleció, de otra manera no hubiese pagado el precio que tenía que pagar. Por supuesto, no era cualquier individuo, era el Dios hombre, por eso su pago fue suficiente una vez y para siempre, dice la carta de los Hebreos. Bueno, y entonces él tuvo actividad, por supuesto, mientras su naturaleza humana estaba inerte ahí, sin movimiento en la tumba. Bien, tercera, dice, el Hijo de Dios, de acuerdo al Salmo 2, es, si usted lee el Salmo 2, va a encontrar el pasaje que dice que él es el hijo engendrado, es su hijo, es el padre, tiene un hijo, así lo hace ver el Salmo. eh, y este Salmo es favorito a veces de los testigos de Jehová para decir que Dios, que el Hijo de Dios es creado, que el Hijo eterno de Dios es creado y nosotros no creemos esa doctrina errónea, ¿sí? Nosotros decimos que es engendrado y por engendrado en teología decimos que es
comunicado por el Padre en la eternidad. Significa que en su comunicación interna de las tres personas, el Padre comunica al Hijo, es decir, tiene actividad y tiene en ese momento gestión con el Hijo. Y después, si es que vamos a decir la palabra después, porque en realidad son eternos, dentro de lo mismo engendrado no cabe la palabra después, sino que simultáneamente en la eternidad del Padre y del Hijo comunican al Espíritu Santo. Esa es la expresión que utilizamos en teología. No decimos creado, de ninguna manera creado. Y tanto los credos que los apóstoles transmitieron, que la iglesia transmitió a través de los años, además, esos credos son obtenidos de lo consensado e interpretado de las escrituras, pero además se han reunido estos pensamientos en confesiones y los catecismos, que son las confesiones o el resumen de las enseñanzas en estas confesiones, los catecismos más importantes de la Iglesia Cristiana Evangélica en el mundo tienen esta misma congruencia de decir comunicado que no creado, ¿sí? Bien, así que los 8 que dijeron, engendrado por Dios después de iniciado el tiempo, están diciendo que el Hijo no es eterno, están diciendo que el Hijo es eviterno, que tuvo principio y no tiene fin. Eso es falso. Nosotros no enseñamos eso. Cuando decimos engendrado o que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, no tiene el tiempo que nosotros medimos, no tiene un después, sino son coeternos los tres, coeternos los tres. Si bien esto representa una dificultad a nuestra inteligencia, es lo que desprendemos de lo que leemos en la Biblia. Mas, sin duda, Dios nos lo explicará a mayor profundidad este tema, porque no es sencillo ni decirlo y luego explicarlo tampoco, pero no es creado, sino engendrado. Y 3 más se equivocaron también cuando dijeron creado por el Padre, es criatura de Dios. Espero que hayan estado distraídos. Nosotros no decimos nunca que el Hijo de Dios es criatura del Padre Celestial. Así que ayúdenme los 11 que se equivocaron, por favor, y recuerden que es eterno. El Hijo de Dios es eterno, eterno, eterno. Si alguno todavía tiene la confusión acerca de lo que, para efectos de estudio, para efectos académicos, dijimos acerca de que como encarnado sí tuvo principio, no se confunda, solo como encarnado tuvo principio, pero como Dios, Él es eterno, no tiene principio ni fin. Como encarnado tuvo un principio, porque pues Él decidió encarnarse, el Hijo de Dios, para salvarnos. Y pues eso fue un comienzo. Así que cuidado con esa pregunta 3. Bien, 4. Los cristianos en ICIAR creemos esto sobre el pecado. Los 33 que contestaron creemos que todo pecado ofende a Dios y debe ser confesado y arrepentirnos ante... Está perfecto. Por ahí alguien se equivocó y puso, hay pecados veniales y pecados mortales. El venial podría pagarse en el purgatorio y el demás, pues si no se arrepiente, se puede morir, se va para siempre al infierno. Cuidado. Esa enseñanza no es evangélica, esa enseñanza de los veniales y mortales es católica. Ahorita vamos a tratar el tema de el pecado mortal. Bueno, les mandé por ahí algo para que ustedes leyeran y les fuera más fácil digerirlo. Bien, pero no creemos en pecados mortales ni veniales, sino pecado de muerte y ese no tiene nada que ver con lo venial ni lo mortal que enseña la Iglesia Católica. Cuidado con esas enseñanzas. Instructores de ICIAR. ¿Creemos en dicotomía o en tricotomía? En ICIAR enseñamos dicotomía. 24 contestaron dicotomía, 10 contestaron tricotomía. No se va a perder nadie por creer en tricotomía. No se va a salvar mejor alguien por estar en dicotomía. Solo es el acercamiento académico por el cual abordamos la escritura. Y así pasa con todos los grupos evangélicos cuando tenemos diferencia de opinión en alguna cosa no esencial. Y esta doctrina para la salvación, para la salvación, no es un tema relevante. Es un tema de entendimiento, sí, pero no para la salvación y tiene que ver con que somos parte material o parte inmaterial.
y la parte inmaterial, mente, espíritu, corazón, alma, se las considera indistintamente, ¿sí? En nuestro objeto de estudio en ICR. Pero si alguien dijo, yo quiero creer en tricotomía, lo respetamos, pero no enseñamos eso en ICR, ¿sí? Porque el problema de enseñar algo que no es parte de nuestro cuerpo de doctrina y no aclararlo además, implica que el rato unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Ahora, no es un formato que nos aprisione y que a fuerza debamos ser lo que otros quieren que creamos. No, pero como instructores sí debemos de tener el mismo cuerpo de doctrina y manejar con uniformidad el tema. Ahora, no significa que no es debatible. Por supuesto, es debatible. Alguien va a decir, oye, pero es que la Biblia dice espiritual, mi cuerpo en una parte. Pues entonces, ¿de qué se trata? Por supuesto, les dije yo que les iba a mandar, y no lo hice, pero ahora sí lo voy a hacer, unos bibliografías para que lo lean y escuchen. No pasa nada. Pero nosotros no enseñamos la tricotomía, sino la dicotomía. Bien, si eso queda claro, los 10 que contestaron tricotomía son bienvenidas sus respuestas, pero para efectos de ICR no es la respuesta correcta, somos dicotónomos. ¿De quién procede el Espíritu Santo? Muy bien, todos contestaron. Enseñamos en ICR que toda la iglesia como hijos de Dios ya tenemos el regalo del Espíritu Santo, perfecto, la mayoría contestó bien, solo 2 no contestaron bien. A ver, en la iglesia ICR enseñamos que el don, el regalo del Espíritu Santo, lo tiene toda la iglesia. Eso es un hecho. Toda la iglesia lo tiene, pero no debe confundirse con los dones que otorga el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo lo envió el Padre, el Hijo lo envió, quiso que la humanidad cristiana, no la humanidad pecadora, pero la humanidad cristiana, eh, tuviese el sello del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo, vivamos con el Espíritu Santo, caminemos, andemos en el Espíritu Santo, pero los dones o carismas, ¿sí? Puse la palabra regalo en uno y carismas en otro solo para distinguirlos, son eh, sobrenaturales que el Espíritu Santo dispensa, da, otorga a quien Él quiere, a quien Él quiere como Él quiere. No es porque sea caprichoso, ay, no le quiero dar. No, no, Él sabe lo que necesitamos y nos da dones del Espíritu Santo repartidos al cuerpo de Cristo, como sabe que los necesita cada quien, cada iglesia, etcétera. Pero eso es una actividad del Espíritu Santo. En tanto que el obsequio que Dios nos dio del Espíritu Santo es para toda la iglesia. Lo tenemos todos. Bien. Así que nada más es la aclaración. Y donde dice la número 8, 20 contestaron bien. Como ICR, escuche la pregunta, como ICR somos pentecostales. ¿Tiene duda de que su organización es pentecostés? Nuestros estatutos señalan que somos pentecosteses. Antes decíamos más cristocéntricos, seguimos hablando de manera central de Cristo, sí, pero como corriente, y esto es un tema que cuando lo estudiamos en algunas materias en el instituto, tenemos que ampliar por qué y de qué, pero como corriente teológica, nos debemos de clasificar como pentecostales por el tipo de doctrinas que enseñamos acerca del Espíritu Santo. Entonces, en ICR, no tenga duda, somos pentecosteses. Bien, pero no le ponemos afuera Iglesia Betania, Iglesia Pentecostés Betania, porque lo único que estamos diciendo nada más es la corriente, pero lo que hacemos es poner ICR Betania, o ICR El Cordero, o ICR Ebenezer, porque simplemente estamos diciendo el nombre del templo y que pertenecemos a una organización, a una asociación religiosa que se llama ICR. Punto. Si quisiéramos ponerle más detalles, pondríamos pentecosteses, pentecostales, que es lo mismo, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, si hasta ahí estamos bien, les mencionaba en clase, el pentecostalismo clásico implica una enseñanza base que tiene el pentecostalismo clásico y nosotros pertenecemos a eso. Y una enseñanza base es esta, que se enseña que para decir que alguien recibió algún carisma del Espíritu Santo, la señal es que habló en lenguas primero. Eso se enseña. Yo sé que igual como la tricotomía y dicotomía es un tema debatible. Y es un tema debatible porque todas las iglesias que no son pentecosteses no piensan igual, piensan distinto. Pero
Yo estoy exponiendo ahora las doctrinas que son esenciales en ICIAR. Si yo enseño que es distinto a lo que ponemos de respuesta, que hay que hablar en lenguas, estoy enseñando una doctrina distinta a la que manejamos en ICIAR. Ahora, esa es la enseñanza que tenemos. Si usted cree que no precisa, porque encuentra usted en la Biblia, al igual que otros grupos o denominaciones, que no precisa hablar en lenguas para decir que alguien tiene el don del Espíritu Santo en cuanto a carismas, perdón, del Espíritu Santo, entonces yo no, yo no voy a decir que usted peca o que se va a ir al infierno. Yo lo que voy a decir es que usted encuentra una interpretación distinta con la misma Biblia a la que nosotros enseñamos. Eso es lo único que voy a decir. Más el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, es clarísimamente manifiesto en otras denominaciones que no se llaman pentecosteses y en otros grupos que en otros siglos con poder hicieron avivamientos en la iglesia y no tenían la señal de haber hablado primero en lenguas para decir que tenían los dones del Espíritu Santo. Oye, hermano, pero es que hay citas bíblicas. Sí, como ellos también interpretan estos mismos pasajes con otro enfoque. Y hasta ahí tengo que decir. Así que para efectos de ICR nosotros enseñamos que sí se habla en lenguas para decir que ha recibido carismas, algún don del Espíritu Santo. Bien, que es debatible, que podemos nosotros tomar tiempo, sí podemos hacerlo, de verdad que sí podemos hacerlo, pero no es nuestro objeto poner esta situación en discusión el día de hoy, sino que tenemos que refrendar por qué creemos nosotros para efectos prácticos. Bien, y luego la 9 dice, los dones del Espíritu Santo son irrevocables. Todos entendemos que irrevocables implica que no se pueden quitar, no se pueden revocar. Eso significa la palabra irrevocables. Bien, ahí dice, los dones del Espíritu Santo son irrevocables, ¿cierto o falso? Y pusieron 22 personas falso, porque piensan que sí son revocables, así que pusieron por eso falso. Los 22 personas piensan que los dones del Espíritu Santo los puede quitar Dios si quiere, el Espíritu Santo los quita si quiere, mientras que 12 personas piensan que no son revocables. Bien, no hay base bíblica para el pensamiento de que no son revocables mis 12 hermanos que contestaron equivocadamente a la respuesta. Pero como siempre digo, si me dan la base bíblica para controvertir nuestra posición inicial, yo se las acepto para leerla y debatirla. No en este tiempo porque no nos alcanzaría el programa, pero mándenmela de manera clara en el grupo de WhatsApp y ahí en el grupo de WhatsApp doy respuesta a su base bíblica. Pero si me van a decir que la base bíblica es la de Romanos que dice que los dones son irrevocables, por favor, tache, tache, tache. Ese pasaje no habla de los dones, carismas del Espíritu Santo, habla de los dones que tiene Dios para el pueblo de Israel y que ha dicho son irrevocables. Este es mi pueblo y yo no revoco. Se los doy y si están fallando, los voy a restaurar porque lo que yo les prometí es para ellos y se los tengo que dar, pero claro, van a pasar por un proceso de arrepentimiento, un proceso de depuración. Pero habla de Israel, no habla de los dones del Espíritu Santo. Así que la pregunta 9, los dos hermanos que dijeron que los dones del Espíritu son irrevocables, tache no es la respuesta. Les invito a leer profundamente las escrituras. 10. Respecto a los dones del Espíritu Santo, contestaron muy bien. 33 personas son continuistas porque creen que todavía se siguen manifestando. Perfecto. Pero alguien por allí puso nada que ver con lo que preguntamos. Agarró una de las tres opciones que era como que la de para que se dieran cuenta que de plano esa no era, ¿no? Yo creo que le picó sin querer ahí, ¿eh? Podía haber dicho cesacionista o continuista, pero puso muy famosa por sus historias. Bueno, creo que fue un error. Alguien por ahí sin querer le picó mal. Bien, los ángeles tienen características, son mensajeros. Muy bien, todos contestaron perfecto. Los ángeles pueden materializarse. 7 personas piensan que los ángeles no pueden materializarse. Yo agradecería que me pusieran su base bíblica
de por qué piensan que los ángeles no podrían materializarse a voluntad de Dios, no a voluntad de ellos. ¿Me explico? Dios los envía y hacen algo físico, se materializaron, hay base bíblica para eso. Lo que no encuentro es base bíblica para decir que no puedan materializarse, pero si la hay, como siempre estoy abierto, en el grupo me ponen las citas para decir que los ángeles no puedan materializarse, porque sí pueden, no a voluntad, sino a voluntad de Dios. Ah, muy bien, la 13, por supuesto, nadie aquí es angelólatra, muy bien. En la 14, en ICIAR tenemos una forma de gobierno perfecto, muy bien, solamente por ahí alguien puso algo distinto, pero es presbiterial, bien. Y muy bien, en la 15, el liderazgo en las congregaciones a través de pastores y ministras, alguien puso por errorcito, yo sé que fue un error de dedo, pastores y apóstoles. No tenemos apóstoles. Si alguien cree que en ICIAR enseñamos que tenemos apóstoles, está equivocado. No enseñamos el liderazgo de nuestras congregaciones, ni por pastores, ni por apóstoles, ni siquiera por obispos, aunque obispo está en la Biblia y ese podría usarse como una forma de gobierno, no usamos la forma de gobierno de apóstoles ni tampoco de profetas, solamente pastores y ministras, aunque tengan dones de profecía o de otra cosa. Bien, así que esas son las respuestas. Muchas gracias. Sigan contestando. Me faltan por ahí como 9 personas de contestar. Ojalá puedan hacerlo en breve. Bien, hermanos, entonces eso es lo que hemos estado viendo. Agradezco a los que han tenido la gentileza de contestar el cuestionario. Vamos a compartir la presentación. Recuerden ustedes que hemos estado viendo doctrinas esenciales de la ICR y en doctrinas esenciales de la ICR vimos cuestiones teológicas y dentro de algunos aspectos vimos también antropología, eh, vimos también eh, lo que es eclesiología, manejamos temas acerca de angelología, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo varios temas, y yo sé que a veces vamos un poco rápido, pero recuerden que no intentamos aquí darles el detalle de todos estos temas, sino refrendar qué enseñamos nosotros y qué deberíamos estar entonces usando en nuestras clases y cuidado de no mezclar enseñanzas que no estamos nosotros manejando en ICIAR. Mire, si usted tiene un tema que dice, bueno, no creemos en esto tema en ICIAR, pero existe, solo que lo haga solamente para mostrar, para ilustrar, para acrecentar el acervo, pero nos vamos a enfocar en lo que creemos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de calvinismo y arminianismo, pues sí debemos hacer la contraposición y decir el por qué una y por qué la otra, pero nos vamos a centrar en nuestra ideología. Igual en el tema del pentecostalismo, ¿se da cuenta? Entonces, es importante hacer eso. Bien, dentro de los temas que hemos estado viendo, les decía yo, eh, vimos de los seres celestiales, neumatología, antropología, ¿sí? Etcétera. Hemos estado viendo soteriología y teología muy bien, y nos metimos también a sociedad y cristianismo para ver nuestras formas de gobierno, los tipos de eh, liderazgos que se pueden dar en nuestra iglesia, ¿sí? Etcétera. Entonces, hemos estado hablando acerca de ello. Nos metimos a la parte de eclesiología y vimos estas cosas, ¿verdad? Cómo son las congregaciones, las zonas, etcétera, para que nosotros tengamos bien claro cómo se maneja la iglesia. Tenemos que refrendarle a los alumnos las doctrinas. Bien, solamente me detengo un instante en la parte de bautismo. Voy a resaltar con negritas bautismo por inmersión. No pecan los que bautizan de otra manera, es decir, que avientan el agua, que sería aspersión. Eh, Alguien dice, bueno, pero es que a Jesucristo lo bautizaron por inmersión. Juan el Bautista, pues lo hacía de esa manera. Entonces, así que la enseñanza bíblica, dicen, eh, es la que aparece allí y por lo tanto no permito o no me gusta o no acepto o está mal si no se hace de esa manera, ¿no? Entonces, ah,
si tienen alguna opinión, pónganmela por ahí en el chat acerca del tema de bautismo de otra manera. Por ejemplo, nosotros lo hacemos por inmersión, pero vemos una ventana de la revelación bíblica que se hacía ese tipo de bautismo con Juan el Bautista, pero ¿quién le dijo a Juan el Bautista que tendría que hacerse de esa manera? Ah, pues el Espíritu Santo, porque si no, no lo hubiera hecho. Ah, muy bien. ¿Y cómo él llegó a la conclusión que tenía que hacerse así? No, pues porque era una forma simbólica, decía, arrepiéntanse. Pero es que hay que ir más atrás, o sea, nosotros tenemos que ver desde el Antiguo Testamento que los judíos en su forma de purificación para aceptar la fe dentro de su religión, del judaísmo, ellos tenían un rito de bautizo, era un tipo de purificación del cuerpo. ¿Quieres más detalles? Entonces tienes ganas de leer y ganas de investigar, revisa cómo lo hacían los judíos y cómo lo fueron desarrollando a través del paso del tiempo. Dije judíos, porque en el pueblo de Israel no existía una cosa así más que como los ritos de purificación normales, pero ya saben, al ser humano nos gusta ser más papistas que el Papa y hacemos religión. Y entonces ellos tenían una forma práctica que se fue afinando y en los tiempos de Cristo ya existía un tipo de bautizo que ellos podían hacer a través de un rito de inmersión, para lo cual ellos veían que era una especie de purificación simbólica. Bueno, Juan no hizo algo ajeno. Juan hizo un rito de purificación distinto al de los judíos, pero como una señal pública, igualmente que ellos, de que la persona se entregaba a la nueva fe. Y entonces nosotros hasta hoy tenemos también esa costumbre, damos testimonio público de nuestra fe, ¿sí? Y lo que se nos puso como disposición es que lo hiciéramos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Oye, pero hay iglesias que en lugar de eso solo lo hacen a través de Jesús. Eh, ya no funciona, porque si va a una iglesia trinitaria, ahí le van a decir que se vuelva a bautizar, pero ahora en nombre de los tres. Son temas interesantes para debatir. Si tienes algo que comentar, igual ponlo en el chat, pero en realidad no es el tema central. Nuestro tema central es testimonio público de fe. Ahora, inmersión. ¿Y qué pasa si lo hacen por infusión? Que le derraman el agua en la cabeza, le vierten agua en la cabeza, ¿no? Así le dejan caer el agüita como le hacen a los bebés en las iglesias católicas, en muchas iglesias presbiterianas, en muchas iglesias anglicanas, muchas episcopalianas, muchas tal vez luteranas incluso en algunos casos, que vierten agua sobre su cabecita sin fusión. Eh, ya no funciona. Digo, no estoy hablando de bebés ahora, estoy hablando de adultos. Ya no funciona si no se sumergió en el agua, ya no dio testimonio público de fe. ¿Hay base bíblica para decir que eso no funciona y que por lo tanto le afectó en algo a su fe? Porque a la salvación no le afecta ni de que sea con agua ni lo otro en el sentido estricto, porque el bautismo no es un instrumento causal de la salvación. El instrumento causal de la salvación es la fe en Jesucristo que murió por nosotros. Más es un mandato y hay que obedecerlo el dar testimonio público bautizándonos, no hacerlo por desidia, porque somos simplemente rebeldes, pues es un tipo de pecado la desobediencia. Pero a lo que voy, el agua, si es del Jordán, o si es del río Éufrates, o si es el agua del río de la Antigua, o el mar de aquí de Veracruz, o la pila bautismal de tu iglesia, influye si te sumergen bien. Ah, es que le faltó el bracito, ¿no? Ese que digan que como Aquiles, ¿no? Que dicen en la mitología que lo sumergieron en el agua, pero lo agarraron del talón, y como no lo metieron completo del talón, pues el talón no estaba protegido por la divinidad, así que Aquiles muere de un flechazo en el talón. Y de ahí viene la expresión el talón de Aquiles. Somos nosotros en ese aspecto eh, estrictos, pasa algo. Bueno, y segundo, dije de vertir agua o de cantar. La tercera es por aspersión. Escuché una vez a Gigi Ávila decir que estaba en Chile predicando y que les iba a decir que estaban muy mal por bautizar por aspersión muchas iglesias. Y él dice en su testimonio que el Espíritu Santo le dijo en su oreja, ¿y tú quién eres para dividir a mi pueblo? Si ellos bautizan por aspersión, así que sigan. Yo no sé qué tanto has pensado en eso, quizás no sea tan importante, pero
No se trata de ser religiosos para opinar, sino de ser bíblicos. Vimos que se hizo por inmersión, viene de una tradición judía hacer por inmersión, como también esa práctica viene de muchas religiones hacer algunos ritos de purificación. Bien, para nosotros no son ritos de purificación, son simplemente testimonio público de fe. Eso es lo único que hacemos. Si el agua cae por poquitos o te sumergen y casi te ahogan en el agua, o si te salpican porque estás enfermo y en una cama enfermo en un hospital y en lugar de meterte el agua solamente te hacen con aspersión, ya diste testimonio público. Entonces, en ICR lo hacemos por inmersión, esa es la palabra, y lo hacemos de forma trinitaria, trinitaria. Si alguien se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo porque iba a una iglesia en la que solamente se enseñaba que Jesús era Dios y los demás eran formas de Jesús, como actuar como padre o actuar como hijo, o sea, iglesias de solo Jesús o algo parecido, ya depende del pastor local si lo admite o no, siempre que tenga la doctrina correcta. Si tiene la doctrina correcta, es lo importante. Si tiene la doctrina equivocada y se lo quiere bautizar otra vez, no veo por qué no hacerlo, no veo por qué hacerlo, ni una ni otra. Pero eso depende de las normas y en nuestra iglesia generalmente va a pedirse que sean bautizados trinitariamente y por inmersión. Bien, luego en el tema de eclesiología, ya lo vimos y es importante que lo desarrollemos en casa como también en la iglesia. Tenemos que enseñar el orden cultural, escritural, es parte de la iglesia. Tenemos que enseñar la administración de la gracia y los dones, es parte de la iglesia, ¿sí? Y cuando decimos sociedad y cristianismo es porque somos una iglesia que está en una sociedad y tenemos que enseñar lo que nosotros practicamos, aunque otros lo puedan practicar de otra manera. Bien, la mayordomía de los bienes, etcétera. Eso es parte de la eclesiología. Voy a este punto necesario. Tenemos en nuestras enseñanzas doctrinales un templo judío o un templo cristiano. Y en todo caso, ¿tenemos base bíblica para decir templo cristiano y no templo judío? ¿O tenemos que sufrir los ataques de los judeocristianos, que son nuestros hermanos, pero que como están enchinchando con el tema de que tengamos todo como si fuéramos judíos? Tenemos que tener un templo con los espacios judíos, somos judíos, nosotros no somos judíos, ¿sí? Así que nuestro templo no es un templo judío. Así que si en tu templo un hermano te dice que el altar mayor es el lugar santísimo, pues está diciendo un error doctrinal, porque nosotros no tenemos ni lugar santísimo ni lugar santo, solo tenemos templo. Si acaso queremos decirle a las zonas altar menor, altar mayor, podemos hacerlo. Y hasta eso, cuidado, porque alguien puede interpretar que si es mayor es que tiene más dignidad o algo diferente. No tenemos un templo judío, pero tenemos costumbres y nuestras costumbres a veces se hacen leyes. Dentro de esas costumbres está que tengamos cierta definición o concepción de los espacios y a veces creemos que ese lugar, el lugar del altar mayor, es más santo que el de abajo. Voto por la referencia porque la Biblia dice, mi santuario tendréis en reverencia. Eso está clarísimo. Hay que tener reverencia en el templo. Si vamos a consagrar un lugar para adorar a Dios, tiene que tener reverencia. Pero de eso a que sea el lugar santo y el lugar santísimo, no existe base doctrinal en la Biblia. Pero es un templo y está consagrado. Todo, no solo el altar mayor, el menor, el pasillo también, las bancas, eh, el mezanine, el pasillo, los atrios. Ah, en el caso de los lugares que tengan un lugar para comedor, un salón, como en la iglesia le decimos el salón de verano, un templo infantil, salones de clases, todo lo consagramos para Dios, así que todo debemos tenerlo en reverencia, pero a veces no lo vemos así, como que creemos que es más santo la nave principal, y de la nave principal es más santo todavía el altar, y todavía más santo es el altar mayor. Bien, si lo haces por reverencia, gloria a Dios, pero en realidad, vidas de santidad debemos de tener todo el tiempo y en cualquier parte. Te pares al frente o no te pares al frente, aunque lleva una mayor responsabilidad si estás dirigiendo gente al frente. Pero lo que quiero decir es el espacio físico. No hay base bíblica para un templo judío nuestro.
emulamos tal vez un templo judío, pretendemos tal vez imitar un templo judío, pero no tiene sentido. Para empezar, ya Jesucristo rompió el velo, no tenemos estos espacios, no tenemos un lavacro para hacer lavado de nada. Me explico, tengamos bien claro que usamos Biblia en ICIAR, usamos Biblia, aunque haya costumbres de abuelos, bisabuelos, etcétera, nosotros usamos Biblia y respetemos las costumbres de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero poco a poco, como instructores, debemos formar a los alumnos a Biblia. Y Biblia implica que en ICIAR no tenemos templos judíos. Tenemos consensos de orden, ¿sí? Hay iglesias, por ejemplo, en donde no le permiten a algunas mujeres pararse al frente. Nosotros en ICIAR, todas las mujeres pueden ministrar. Pero tenemos que son ministras, no pastoras, pero es el equivalente. Pero no pueden hacer ciertas cosas todavía porque debatible, podemos hablarlo, consensarlo, orarlo, pero esa es nuestra organización y por lo tanto somos sujetos y somos cuidadosos de ser respetuosos de todas las normas y no estar en rebeldía y pelearnos y hacer lo que se nos antoje y desobedecer a los pastores, etcétera. Tenemos un consenso de orden. Nosotros casi que cuando nos bautizamos decimos, aceptamos las disposiciones o las reglas. Si algunas no te parecen y en el camino encuentras dificultad, lo platicamos, oramos, ampliamos, pero nunca en un plan de causar división o problema. Bien, tenemos de orden muchos consensos. Algunas iglesias somos muy estrictos y decimos, no te pares cuando estamos a caminar si están orando, no platiques si están leyendo la Biblia, levántense para leer la Biblia, no más que chicle, etcétera. Y algunos han creído que eso es añejo y ya no debe existir porque ahora es lo moderno. No, la decencia y el orden no deberían de cambiar nunca. Mi santuario tendréis en reverencia, es un lugar para adorar. Entonces, son muchos temas allí, pero como doctrinas de eclesiología debemos tratarlas todas porque son parte de nuestra sociedad cristiana, igual que las liturgias, los órdenes cultuales, etcétera, son muy importantes y debemos de considerar que cada iglesia a veces tiene sus propias reglas que se van por encima incluso de algunas generalidades de nuestra iglesia ICIAR y ponen reglas que ni siquiera tenemos en ICIAR, como la que nos pone por aquí el hermano Elimelech. ¿Por qué unos templos no dejan subir a las hermanas al altar mayor? Excelente pregunta, hermano, pero creo que se debe a lo mismo que estamos diciendo, que tienen ese pensamiento de que la mujer, como no es pastora, no debería de estar en cierto lugar porque tiene un lugar como que mayor grado de santidad, etcétera, y es diríamos, una norma no escrita que practican algunas iglesias. Es parte del trabajo que tiene que hacer nuestra iglesia ICR de ormar por escrito y decir las cosas que sí, las cosas que no, y la base bíblica de por qué sí o de por qué no, para que no caigamos en esas prácticas irregulares. Hay hermanas, por ejemplo, que no tienen permitido estar ministrando si están menstruando, ¿sí? Entonces, imagínense, no sé, no se imagine, solo piense en que usted va a servir a Dios, le toca dirigir o es ministro y le toca predicar. Pero en ese momento se dio cuenta, bueno, sí se dio cuenta que iba a menstruar o que estaba menstruando y ya no va usted a dirigir, no va a predicar, porque ya hay una regla que diga que no pase porque está menstruando. O está ministrando y en ese momento ocurre. La naturaleza es ocurrente, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hace? Pues se deja de servir porque se es estricto con... No, hermanos, cuidado. Nosotros tenemos que tener atención a lo que la Biblia enseña y estas cosas provienen de el Antiguo Testamento, no provienen de la gracia, no provienen del Nuevo Testamento o la gracia del Nuevo Testamento, quise decir las bondades que Dios tiene para la iglesia, no proviene de eso. Eso es una práctica que no es nuestra. Cuidado, es un tema peligroso hablar de qué es nuestro y qué no es nuestro pensando en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy no es el día de debate, un día haremos un chat si ustedes quieren, un Zoom sobre todo lo que tiene que ver con eso, pero hoy y en este momento hay prácticas dentro de la iglesia que son más bien porque así lo enseñaron, así me lo dijeron, que no un tema bíblico, no un tema bíblico. Bien, para alabanza y la adoración, algunas personas creen que alabanza es dirigir rápido el canto y adoración es que el canto sea más suave y más profundo, no tiene nada que ver con eso. Una alabanza puede ser súper lenta, ¿sí? O una adoración puede ser rápida, pero el punto es que la alabanza implica solo reconocimiento y adoración implica postración del corazón.
Pero eso lo da un diccionario, eso lo da estudio, eso lo dan textos bíblicos cuando vemos el reconocimiento de los salmos y la adoración cuando le rindes el corazón a Dios en las lecturas bíblicas. Escucha, el punto es que hoy día la pregunta es, ¿debemos de cambiar nuestras formas de alabar? ¿Cuáles son nuestras formas de iniciar? ¿Son una sola forma? ¿Son muy diversas? Hay iglesias de iniciar que practican la alabanza de un modo, que parece que no son iniciar, parece que son de otra iglesia pentecostés. Oye, pero en estas iglesias hacen así o hacen asá. Hay una forma. No ha publicado un documento la iglesia ICR que diga, así se va a hacer, pero hemos visto que en algunas reuniones generales permiten que se hagan ciertas cosas o pasan ciertos eventos. Nosotros debemos apegarnos a lo escritural. Y el consenso como iglesia, porque al final lo escritural en la iglesia todos debemos de verlo y decir, y estamos de acuerdo que lo vamos a manejar así. Si decimos que no vamos a echar hielo seco para que se sienta que Dios está, pues no echemos hielo seco. ¿Qué tiene que ver eso? Si decimos que alguien tiene que tocar música a fuerza para que el predicador le ponga emoción a lo que está diciendo, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere alcanzarnos a través de la predicación, pero a veces queremos hacer sistemas de psicológicos y mucha mercadología. Cuidado con eso porque eso es secular o del mundo. Ahora, no estoy diciendo malo, no estoy diciendo pagano que pongas música mientras alguien predica. Estoy diciendo, no es lo que nosotros acostumbramos. Preferimos que el Espíritu nos hable y no solamente la emoción de la música. Ahora, la música es motivante, es un canal, es algo espiritual. Más debemos de ser cuidadosos y guiados por Dios, de no solamente dejar a la iglesia en el plano emocional, sino en el de las convicciones, el de los cambios, el de una vida cristiana que mejora. Formatos flexibles, siempre se pueden hacer formatos flexibles, no quedarnos en un solo esquema. Las iglesias anglicanas, luteranas, todos tienen un formato y algunas de ellas salen de su formato. Nosotros también tenemos un formato, pero que el formato no sea una prisión, sino una guía. ¿Se distingue? Que el formato sea una guía por donde, que no una prisión y que a fuerza tengo que cantar el canto 7 para repartir las clases y si no, no se siente que estoy repartiendo las clases. ¿Me explico? Hay mucho que hablar de eso y algún día haremos un congreso de alabanza y de adoración y hablamos de tantas cosas bíblicas que hay que tratar. Bien, liturgias. Liturgias. Formas de vestir. Wow. ¿Cuál es la forma de vestir para ministrar en ICR? Pues ahí está en pantalla, ¿verdad? ¿Por qué algunos hermanos quieren hacerlo diferente? Pues porque hace calor y que porque aquí, que porque allá. A ver, tenemos una forma de hacerlo. Pero es que yo vi que en Monterrey vistieron así, es que yo vi que en tal lugar vistieron así. Bueno, otra vez, nuestra esencia escritural es cubrir el cuerpo según lo que el Levítico maneja para el ministrar de los levitas, de los sacerdotes. Esa es la esencia, ese es el fundamento. Pero no somos levitas, pero buscamos el principio. El principio es la decencia, la cobertura del cuerpo. Bien, he visto tantas personas que atraen a tantos muchachos dirigiendo en playeras que muestran su cuerpo, en ropa seductora. No sé, he visto tantas cosas que hay en el internet que digo, no puede ser. Y luego terminan en problemas. Ahí tienen el caso de Hillsong y sus iglesias y su música. Y ahora los muchachos de ICR también están, si ya no estaban en Hillsong, ahora están con otros grupos muy famosos y que les gustan. Y por ahí va la cosa. Pero Biblia casi no hay. Y la gente viste para ministrar de un modo y dicen, así quiero vestir yo también. En ICR nos cubrimos. Ese es el punto. Manga larga, corbata, pantalón formal, zapato formal, damas manga larga. En algunas iglesias les dejan estar 3/4 de manga. Son consensos de la iglesia. No pecan porque tengan 3/4, ni tampoco pecan los hermanos que no usan corbata y manga larga en otras organizaciones. Hermano, y en la nuestra pecamos si vamos sin corbata y sin manga larga. No, no pecamos. Sí, solo sí. No es por rebeldía, sino porque fue una circunstancia que te ganó y no pudiste llevar la corbata y nadie te prestó una y te tocaba dirigir. Pecar, no. Pero sí pecas si dices, aunque sé que es norma de la iglesia, no lo voy a hacer. No la voy a cumplir porque yo no le voy a hacer caso a esa norma de hombre. Y entonces desobedeces al pastor, que es norma bíblica. Y la norma bíblica dice que estés sujeto a tu pastor y a tu congregación en sus normas. Porque dice a los que os presiden en el Señor, incluso a tus directivos.
¿Me explico? Os presiden en el Señor. Es extenso, pero muchos ya no visten de la manera que debe de ser por rebeldía. La rebeldía es pecado. Así que, pero no es un gran pecado, ¿verdad? Pero es pecado. No sé qué quieras, si es voluntario, es consciente, estás enemistándote con Dios porque es voluntario, consciente, premeditado, alevosamente, ventajosamente. Cuidado con eso. Algunas personas incluso llegan a decir, bueno, no ministro, así que como no ministro, voy con mangas izadas, con playeras que no tienen manga, con blusas que no tienen manga, yo no ministro hoy, no me toca ministrar, así que voy en bermudas, mangas izadas, escotadas, si son mujeres, los hombres con las camisas abiertas, no lo sé, no es que los juzgue, lo que digo es no nos ha amanecido la palabra del Señor de que tenemos un consenso de orden en la iglesia en la que estamos y que debemos ser sujetos a ella. Si no nos ha amanecido, oremos a Dios para que Él nos despierte de que debemos dar testimonio en ese sentido también. No nada más es si ministramos, sino que aunque no ministremos, cuidemos nuestro atuendo de ropa, aunque no la de manga larga, tampoco venimos cisados, ni con escotes pronunciados, ni nada por el estilo, hermanos y hermanas. En el arreglo personal, nuestra costumbre como iglesias occidentales son los cortes de cabello. Tal vez en otros países el cabello largo, y digo, no largo como de mujer, en los varones el cabello largo, no como el de la mujer, pero más largo que el que usamos nosotros, que es corto, es válido en su cultura. Estás allá, es diferente. Estás aquí, es tu cultura, y tenemos un consenso de cómo hacerlo, así que cuidemos nuestra presentación, las mujeres en ICIAR no ministran con aretes, pero es que ya no ministro, entonces como ya no ministra se ponen los aretes, no es nuestra costumbre, más yo no te voy a juzgar si te los pones cuando no estás ministrando y te los quitas cuando vas a ministrar, o sea, yo no te voy a juzgar, más lo que digo es, bueno, ese quitapón, ¿cuál es el punto? Me explico, ¿cuáles son nuestras costumbres? Ahora, ¿pecan los hermanos que usan aretes? No, no pecan los hermanos que usan aretes. Si me quieres decir con un texto bíblico que es pecado usar aretes, ya sabes lo que pienso. Me lo pones en el grupo de chat de allí y con toda confianza nosotros te damos respuesta bíblica. Pecado no es, excepto que siendo un ministro o ministra y sabes que no usamos aretes para ministrar y a sabiendas de eso, te los quieres poner a pesar de que te dijeron que no, entonces estás en franca rebeldía. Y la franca rebeldía es una forma de no sujeción u obediencia a los que te presiden o al pastorado, y ese es el pecado. ¿Me explico? Ay, hermano, pero es que yo ando en pantalones en la iglesia, pero cuando me toca ministrar ya me pongo falda. Otra vez, yo no te puedo decir en este momento que por esa razón, porque no soy tu pastor, pero el pastor probablemente sí te va a decir, oye, yo quiero que cuando tú me dices que vas a ministrar, usas falda, pero cuando no ministres también, pues cómo te presentas a la iglesia y estás así en pantalones, no los necesitas, o sí, no es nuestra costumbre. Me explico, el consenso del orden de tu iglesia, pero que yo lo vea como un pecado, no encuentro un pecado en la Biblia por si usas pantalones. Otra vez, si alguien me quiere de base bíblica para decirme es pecado usar pantalones, yo le recibo en el grupo la cita que me dé y le damos respuesta con la palabra de Dios. Pero el punto es, nosotros no enseñamos eso en ICR. Bueno, hermano, pero es que las de tal iglesia sí se ponen pantalón y van al templo. Bien, nosotros en el presbiterio, nosotros en Betania, nosotros en tu iglesia local donde estés, tienen un consenso de orden. Bueno, ese es el consenso que debes de respetar de tu iglesia. Bueno, la Biblia enseña que tenemos cuidado no exagerar con los accesorios. Accesorios, ¿sí? A veces nos ponemos accesorios innecesarios para el común de la forma de vestir de esa iglesia. Decía un hermano, va a una predicación a un pueblo bien, bien pobre ese pueblo, pero iba con sus mancuernillas de oro, su pieza corbata de plata, sus mocasines de 3,000 pesos. No tiene ubicación. A veces tenemos que tener ubicación. No significa que tenemos que mal vestir, no, pero ubicación sí, tiempo y espacio. Cuando ministramos, cuidamos todos los aspectos incluso. Y
El exceso de accesorios, para empezar, es antiestético, pero además para ministrar no lo hacemos. No es nuestra costumbre, no es nuestro estilo. Nuestro arreglo implica que vivimos en una sociedad que está más enfocada en demostrar posición. No significa que no puedas tener una forma de decirte correcta, bonita y además de clase. Hazlo si puedes, pero tiempo, espacio, ubicación en los que ministran. Principios levíticos para ministrar. Vestía muy bonito el traje del sacerdote, ¿sí? Pero era su momento, su espacio que Dios le puso para hacerlo. Nuestra base es decencia, orden y consagración. Bien, sé que tiene para más ese tema, pero estoy diciendo doctrinas en ICR acerca de sociedad, cristianismo. ¿Tienes un comentario? Los leemos con gusto. Bien, bibliología como parte de las doctrinas en sociedad y cristianismo. La Biblia es la palabra de Dios, no la contiene, es la palabra de Dios. Si tú dices contiene la palabra de Dios, tienes un problema filosófico para explicarlo, porque alguien puede usarlo en tu contra y decir, ah, bueno, si contiene, por lo tanto, pues puede ser que esta sea modificable, puede haber más. No, la Biblia es la palabra de Dios. El término es la palabra de Dios. Es de origen divino, es inspirada, es plenariamente inspirada, verbalmente inspirada por el Espíritu Santo. No deja lugar a dudas. Toda la Biblia, todas las letras. Y tenemos que defenderlo y enseñarlo. Tomar tiempo con los alumnos para enseñarles estas doctrinas son muy importantes, que es la verdad en un mundo tan relativo, que es reconciliable con ciencia, historia universal y la razón. Por supuesto que es reconciliable, pero no es su propósito la ciencia, la historia y la razón. Su propósito es revelarnos a Dios, pero es un libro que puede ser conciliable, por supuesto. Debe ser leída, practicada, enseñada. Tenemos un canon oficial, debe enseñarse, debe explicarse a los alumnos por qué creemos en un canon oficial, cómo surgió ese canon oficial. Ir poco a poco. Tenemos tantos temas que tratar con los niños, adolescentes y adultos, que no podemos ver todo un tema al mismo tiempo, pero para que lo consideren como parte de sus programas que debemos de tratar con ellos. Explicarles los libros apócrifos, los o pseudocanónicos también es importante. Recién me mandó un amigo y hermano de la iglesia un video sobre Enoch para que lo analizara y ya lo escuché con todo detenimiento, aunque ya tenía mi preconcepción del tema, pero de todas maneras lo analicé para no dar una opinión sin haberlo escuchado por completo. ¿Cómo hay hermanos de otras iglesias de otras denominaciones, que les encanta buscar cosas así como que misteriosas y ocultas y hacer videos y videos y videos. Y ahí está la gente metida, como si eso fuera algo muy práctico. Bueno, es algo bueno para los que tienen cierto tipo de cargo en la iglesia y que deben estar bien preparados para contestar a preguntas, ¿verdad? Pero de ahí en fuera son tan revoloteados esos videos y son más bien para ganar ratings en ciertas cosas. En fin, nosotros somos de canon, no somos de libros apócrifos ni pseudocanónicos, y hay una explicación para cuando se toca un libro apócrifo, mencionarlo en el canon de la Biblia, que lo hay. Y cuando ocurre, tiene una explicación, más no una validación de libros apócrifos. Dentro de la bibliología tenemos que trabajar mucho para que nuestros alumnos puedan interpretar bien la Biblia. Pero si tú como instructor no te preparas en hermenéutica y en exégesis bíblica, tenemos un problema. Por eso la invitación clave del programa de este módulo es inscríbete si no has estudiado un instituto bíblico, inscríbete a uno al que necesites, puede ser al de formación ministerial para ser instructores. Eh, Alguien dice, yo ya lo sé todo, amén, pues entonces comparte lo que ya sabes. Alguien dice, no me hace falta, a mí me guía el Espíritu Santo, no lees la Biblia, porque la Biblia te enseña que hasta vuestra fe añadas virtud y a la virtud conocimiento. Hay quien dice que Dios le habla al oído y ya no necesita, lo respeto, pero se debería notar en su ministerio, se debería notar en la doctrina y no se nota a veces. Necesitamos todos ayudarnos. Si podemos, estudie. Si no puedes, Dios te va a ayudar de todas maneras. Pero si sí puedes, hazlo. Bien, dentro de sociedad y cristianismo es importante las doctrinas sobre el testimonio. Doctrinas que tienen que ver con que les enseñamos a los alumnos de manera permanente la vecindad, la escuela, los negocios y la vida laboral. ¿Qué es eso de la vecindad? Pues que debemos de mencionarles
cómo deben ser nuestras relaciones personales como sal de la tierra, cómo nos distinguimos, cómo podemos ser diferentes, ¿no? ¿Cuál es la conducta que debe tener un cristiano en sus relaciones sociales respecto a su moral? ¿Y cuál es la demostración pública que debe darse para ser la luz del mundo? Porque como ya vieron, pues pertenecer a una iglesia que se llame la luz del mundo no significa que sean la luz del mundo, porque sus líderes hasta en la cárcel están. Luz del mundo. Eso hay que enseñar. Tenemos que volver a las raíces de los evangelios. A veces casi no enseñamos nuestras raíces. Tenemos que ir a nuestras raíces y es muy importante que lo hagamos, porque las raíces de los evangelios son los que nos despiertan y nos abren el panorama para poder ir a lo básico. Fíjense que me acuerdo mucho de, de la serie de películas del Karate Kid. ¿Alguien se acuerda de las películas del Karate Kid? Ya son viejitas, ¿verdad? Y el señor Miyagi, ese japonesito que le enseñaba a ese muchacho, Daniel LaRusso, le decía, Miyagi, no, le decía Daniel San, cuando las cosas se compliquen, retorna a lo básico. Cuando las cosas se compliquen, retorna a lo básico. Y créanmelo, que eso es verdad. La esencia, la base, lo básico, hay que regresar a ello cuando estamos muy metidos en, hay tanta sabiduría, pero lo básico, el ABC del cristianismo. Bien, ahora el siguiente, y estos temas son importantes para verlos como doctrinas en la sección de sociedad y cristianismo. Tenemos también, por supuesto, esta parte que yo considero muy, pero muy trascendente, que es el preevangelismo, el evangelismo y el discipulado. En el preevangelismo tratamos generalmente la existencia, defendemos la existencia de Dios, del creacionismo bíblico, de la tierra vieja o joven. Nosotros en ICR generalmente nos inclinamos por tierra joven. Es un tema debatible. Yo particularmente soy de tierra vieja en el sentido de que no creo que haya sido hace 6000 años su creación, pero lo que yo piense o lo que yo crea no debe incidir en contradecir o controvertir de que Dios es el creador y que Dios pudo haber hecho lo que vemos, la tierra y todo lo demás, en literalmente los 6 días de 24 horas que piensan mucho, etcétera, muchos. Pero, insisto, pero hay iglesias que por lo general son de tierra joven y en ICIAR muchas iglesias son de tierra joven y son más los estudiantes, los egresados de carreras de las ciencias exactas, de la biología, las carreras del área de médicas, etcétera, que dicen, bueno, soy cristiano, pero yo sigo pensando que hay tierra vieja. Bien, debatible, podemos debatir horas sobre el tema, pero el punto es, la Biblia dice, pues, que Dios hizo la creación, en 6 días, el séptimo descansó, pero lo que sí todos defendemos es el creacionismo bíblico, porque hay creacionismo no bíblico, por ejemplo, el creacionismo de que creen que los extraterrestres crearon nuestro sistema solar, es creacionismo, pero no es creacionismo bíblico. Dios creador, la existencia de este Dios y la vindicación de la Biblia. ¿Qué es la vindicación? A ver, escríbanle por ahí en el chat, ¿qué es vindicación? Vindicación, la palabra vindicación de la Biblia. Van a ver ustedes que es muy importante que los alumnos aprendan a defender sus creencias y sus doctrinas en estos tiempos tan difíciles en donde todo el mundo enseña de todo en las escuelas y los alumnos nuestros en las escuelas deben de aprender a defender nuestras ideas cristianas, nuestras doctrinas cristianas, defender la existencia de Dios, defender el creacionismo bíblico. Se les enseña una serie de barbaridades luego en las escuelas últimamente y debemos de aprender que nuestros niños desde temprana edad y los jóvenes adolescentes también aprendan doctrina fuerte y sólida para defender estos aspectos. Bien, identificar, uh, identificar los tipos de incrédulos es muy importante también. Y eso es parte de lo que tenemos que enseñar a los hermanos, a los alumnos de nuestras iglesias, a conocer cómo son los incrédulos. A veces simplemente tachamos a los paganos, ¿no? Allá afuera,
Pero en realidad los tipos de incrédulos nos muestran que las personas son muy diferentes. Vindicación es un acto que busca rehabilitar, disculpar o recuperar un derecho o una reputación. Muy bien, no sé si fue Obed o fue Lupita, pero muy bien por la respuesta. Es poner a la Biblia con el valor que se merece enfrente a una sociedad agnóstica que desconfía de todo o atea según las etapas de las personas que son en ciertas carreras técnicas, científicas o sociales, se vuelven ateos. Hay que defender, pero hay que defenderlo bien. No nada más es fanáticamente, sino con convicciones. Fanáticamente no ayuda en nada. Tiene que ser con convicciones y con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, así que son doctrinas que deben de practicarse, enseñarse y conocerse. Los tipos de incrédulos, es necesario que les mostremos cómo es la gente, cómo poder tratar con la gente. Sí, a veces nada más queremos que eso se enseñe en un curso rápido de evangelismo. Tiene que tratarse también con los alumnos. Además del preevangelismo está el evangelismo, que es cuando la gente ya tiene una idea o acepta que por lo menos hay un Dios o que la Biblia es verdad. Y pues el evangelio en esos casos se puede proceder de manera más fácil porque tienen alguna afinidad. Un católico cree en Dios como nosotros y cree en la oración y cree en ciertas cosas. ¿Me explico? O sea, podemos dar las buenas nuevas allí. La pregunta es iniciar qué doctrinas tenemos para el evangelismo. Nuestras doctrinas son doctrinas bíblicas. Sí, sí lo son, porque tenemos que ir a la gente y predicar el evangelio. Nuestra práctica de cómo lo hacemos es bíblica. Eso es lo discutible, porque en algunos casos a veces estamos haciendo algunos pronunciamientos casi eh, ¿cómo se llama? Como si le rogáramos a la gente que aceptara a Dios o les vendemos la idea de que si hay sanidad y si hay felicidad, que les vamos a dar felicidad a través de que acepten a Cristo, entonces es algo, un aliciente para que ellos vengan. Nosotros no predicamos, no debemos enseñar algo fuera de la Biblia. Y la Biblia no enseña. Jesucristo hacía milagros, porque si no creían por sus palabras, creían por sus obras. Pero hemos visto que ahora lo que se hace es decirle a la gente, ven para que tengas un milagro, ven para que... Realmente la gente necesita la salvación. Si durante el evento hay algo de eso, qué bueno, pero enfocarnos al mensaje evangélico, al mensaje del evangelio. Y eso es muy importante, presentar los evangelios, no presentar al predicador. A veces el predicador es el que dice yo, y entonces es un yo-yo, cuenta su vida, toda su vida. Toda la predicación fue su vida. Y no digo que que no haya testimonios poderosos, pero cuando toda la predicación o todas las predicaciones siempre es la vida de la persona, no está enseñando el evangelio, solo está enseñando lo que Dios hizo en su vida, pero hay que predicar el evangelio y eso es lo que tenemos que enseñar porque es parte de nuestra doctrina y a veces la hemos perdido porque vemos predicadores de otras organizaciones, porque vemos videos, porque vemos y lo hacen así, queremos hacerlo como ellos. Incluso algunos predicadores luego hasta imitan el tono del predicador y hasta dicen, alabado sea yo, y hablan como J. Ávila, porque es normal que a veces escuchamos a alguien y se nos pega el tono. Yo cuando escucho demasiado a alguien, a veces traigo su tono en mi cabeza y no me doy cuenta, tengo que sacármelo, porque es natural que si vas a Ciudad de México y vives años, se te pega el tono, si vas a Puebla, si vas a algún lugar diferente, si vives en Mérida, ¿verdad? Y pasa lo mismo con nuestras formas de ser. Tenemos que ser más auténticos, más naturales, más bíblicos y decir lo que la Biblia, el Espíritu Santo nos muestra allí. Eso es muy importante. Y después de eso, por supuesto, los métodos que utilicemos no pueden ser ajenos a la Biblia. Algunos hermanos se enojan que hagamos teatro. No, no hagas teatro porque eso es mentirle a la gente, porque estás falseando. El origen del teatro era usar una máscara que se llamaba hipócratón, que de ahí viene la palabra hipócrita, y era para una máscara de risa, una máscara de llanto, y los actores se ponían estas máscaras. No puedes hacer obras de Navidad porque estás mintiendo a la gente. Y eso lo he escuchado en iglesias nuestras incluso, pero ¿estamos mintiendo a la gente o estamos presentando con un método que pueda llegar al corazón de la gente? Bueno, mientras nosotros usemos métodos que no sean contrarios a lo que la Biblia nos permite o a las órdenes que Dios nos manda en la Biblia, no hay problema con ello. El problema es que a veces queremos hacernos como el mundo y entonces metemos bailes,
meten música que provoca bailes, y estamos buscando hielo seco y cosas en los eventos para que ya la gente se anime, porque si no, no se anima. Métodos del mundo. Algunas cosas funcionan, otras cosas no nos deben de funcionar porque no son de Dios. Bueno, debatible, sí, debatible, pero en ICR no debemos buscar doctrinas de otras partes, sino las nuestras, que deben ser bíblicas para la práctica. Eso no significa cerrarnos a prácticas que, aunque no son nuestra costumbre, sí sean bíblicas y puedan funcionar. Bien, y el discipulado también es necesario, hemos dado cursos de discipulado, pero aquí el punto es que nosotros enseñemos a los alumnos a ser alumnos, a los hermanos a ser un discípulo o a enseñarle a alguien. Eso es doctrina bíblica. Y esa doctrina bíblica la hemos dejado de hacer en algunos casos. Ya no hacemos discipulado uno a uno, queremos a fuerza que sea por otros métodos, pero ya se nos olvida el de uno a uno. Bien, hay muchas cosas que se pueden hacer. Bien, tenemos instrumentos musicales que se han incorporado poco a poco. Sí, Leo, hay instrumentos musicales que se han estado incorporando poco a poco. Todavía tenemos algunas restricciones en la iglesia. Ahorita recientemente escuché que para la reunión de varones y de mujeres, a los músicos les dijeron nada de batería, nada de percusión. Pero a ver, estos términos deben de debatirse, sí, no es mi tema ahora. Mi tema sería, me sujeto a la doctrina e iniciar. Y doctrina o enseñanza también es si me disponen que no use batería. ¿Me explico? Puede ser debatible, podemos disertar, meternos a un debate sano, orado y bíblico, porque pues si hablamos de percusiones, hasta el piano es de percusión en un sentido estricto, una pala golpea una cuerda y produce un sonido en el piano. ¿Sí? Me explico, o sea, no voy a condenar, no voy a favorecer esos pensamientos, pero voy a decir que a veces somos más papistas que el Papa. ¿Hay razones por las cuales nuestros hermanos mayores a veces los prueben? Sí hay razones, pero esas razones no operan en todas las iglesias, pero sí operan. Y en algunas iglesias a veces soltamos el hilo y termina llevándose toda la madeja, dice el dicho. Y donde se permite una cosa, se empieza con una y termina con otra cosa y es todo un relajo. Por eso a veces los hermanos preventivamente nos ponen un cierto cerco para que ciertas cosas no se hagan, porque saben que somos desmedidos y nos vamos a otro nivel siempre, ¿no? Eh, con eso y otras prácticas más en nuestra iglesia. Pero podemos platicar, no ahora, pero podemos platicar, consensar, promover, aportar, pero sobre todo orar para que esas cosas no sean puntos de pelea, sino puntos para acordar cosas que fortalezcan las iglesias. Dentro del discipulado, como dije, es enseñar doctrina el uno a uno. Y quiero terminar con vida y familia. Emilio, hermano, no hubo batería física, pero el teclado le ponían acompañamiento de batería. Pues es lo mismo. Y se oye bonito, pero a algunos hermanos no les gusta. Bueno, nos tiene que gustar a todos o pues hacemos mejor un seminario del tema y mostramos los pros y los contras y por qué sí o por qué no. Y entonces vemos, pero solo porque a alguno no le guste, es que es directivo y no le gusta, pero a la iglesia le gusta. Ah, bueno, pues entonces directivo, el mayor bien al mayor número de personas, al mayor plazo posible. No podemos nada más disponer porque a mí no me guste. Más tiene que ser más bien un tema de doctrina bíblica. Dame con doctrina bíblica tus razones y yo te doy las mías con doctrina bíblica y lo consensamos. Pero no es porque si me gusta o no me gusta. Esas son cosas subjetivas. Dijera por ahí Leo que acaba de opinar, de pura opinión nada más. Pero tenemos que ser más bien nuestras opiniones o puntos de vista basados en la estructura doctrinal bíblica. Bien, pero por ahora y en este momento me tengo que sujetar al pastor local o al pastor presbiterial. Si dice que no haga eso, eso no se debe de hacer. ¿Me explico? Y si crees que está mal el pastor local o el pastor presbiterial, otra vez, oramos y platicamos, pero nunca con la intención de partir la iglesia, segmentarla ni crearle fugas. Bien, vida y familia en el Antiguo Testamento. Muchas historias de la Biblia
del Antiguo Testamento se han dejado de enseñar. Yo soy de la idea que debemos de promoverlas. Hay muchas cosas que enseñar para el niño, el adolescente y para el adulto, porque están las vidas ejemplares para bien y vidas ejemplares para mal que del Antiguo Testamento se desprenden. Y hasta hay manuales y libros que salen de estas historias. Debemos de practicar doctrinas, pero siempre con la proporción guardada de que no podemos a veces hacer la misma asimilación de eventos porque las circunstancias, la cultura de un tiempo no aplican en otro. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Ya he contado en muchos foros que el presidente Barack Obama, en una conferencia en una biblioteca de Estados Unidos, comentó la importancia de enseñar las historias de la Biblia. Digo, no es que Barack Obama sea mi líder favorito, ¿verdad? Porque es liberal, cristiano liberal, y eso de liberal implica que no tiene inconveniente en que la iglesia a la que pertenece, que esto es verdad, la iglesia a la que pertenece, la United Methodist Church, permite matrimonios del mismo sexo, y es cristiana esa iglesia. Bien, escuche, pero dijo, si en este momento una persona le dijera a usted, su esposo, le dijera, Dios me habló y me dijo al oído que me lleve a nuestro hijo a la Estatua de la Libertad y allá en esa parte más alta lo sacrifique a Dios, ¿usted qué haría? Pues yo creo que usted, pues si puede, primero le da un golpe en la cabeza, ¿no? Eso no lo dijo él, pero yo lo digo yo. Le da un golpe en la cabeza y lo deja desmayado, ¿no? Para que no se lleve a su hijo. Dice, pero él dijo, llama inmediatamente a la policía para que lo detengan y luego vienen servicios sociales y intervienen y todo un asunto, ¿no? Hay cosas que no podemos repetirlas tal cual ocurrieron en el Antiguo Testamento porque son momentos, costumbres, cultura, circunstancias diferentes. Pero nos queda la esencia, el zumo de la fruta, ¿sí? Nos queda la esencia de la enseñanza de las cosas que ocurrieron. Es muy necesario eh, obtener buenos ejemplos para usar doctrinas de vida y familia en el Antiguo Testamento. Del matrimonio, pues nuestra posición bíblica, no al matrimonio igualitario. La situación actual de las iglesias es terrible. Invertiría mucho tiempo en decirles que es terrible, pero gracias a Dios se conservan firmes muchas iglesias también todavía, a pesar de la desbandada de iglesias que han tenido prácticas en nombre del amor y casan del mismo sexo, o que incluso sus ministros se les permite tener vida mmm, de otras identidades como bisexualidad, homosexualidad, lesbianismo, etcétera. La educación secular debe ser reforzada. Eh, si casi no estás hablando de biología, historia, filosofía, física y química con los alumnos, la invitación es que los instructores toquen temas de biología, historia, filosofía, física y química, no para enseñar estas materias en el aula de la iglesia, sino para decir, de lo que te están enseñando de esto, esto es lo que nosotros pensamos. Que vean que somos instructores, que conocemos doctrina bíblica fuerte, pero al mismo tiempo conocemos de temas escolares y podemos hacer el confronto, podemos hacer la comparación del esquema mental, de la filosofía de ellos, en aquellas cosas que se contraponen a la enseñanza bíblica. No de todo, pero de lo que se contrapone a la enseñanza bíblica. Desde el alumno pequeño debe de trabajarse que lo que le enseñan en las escuelas se toma lo que no se contraponga a la doctrina bíblica. Ujú. Y hace rato hablábamos de creacionismo, ¿sí? En algunas escuelas en Estados Unidos se permite claramente hablar de creacionismo. Y en México solamente en las que sean iglesias católicas o iglesias, perdóname, escuelas católicas o escuelas evangélicas o escuelas religiosas, pues, que enseñan que existe Dios, seguramente tendrán alguna materia que hable al respecto. En vida y familia es importante que todas las doctrinas que nosotros tenemos se refuercen y se apliquen
a esta sección en la parte secular. De la ideología de género, tenemos muy clara la posición bíblica, no ha cambiado, pero hay iglesias evangélicas que sí están cambiando y que permiten que el clero que tienen sea del colectivo LGBTQII más, ¿no? Que ustedes ya saben qué significa todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando decimos el clero, ¿a qué me refiero? Ay, hermanos, ¿usted se refiere a la Iglesia Católica? No, estoy hablando en términos generales de los que tienen estudios religiosos y los ordenan al ministerio. Ese es el clero en términos generales. Tal vez no te gusta que te lo apliquen a ti, pero si alguien habla de religión y tú eres egresado de un instituto y te graduaste y te ordenaron, eres del clero evangélico para los que estudian religión, ¿sí? Bueno, así que digo el clero, ¿sí? Nosotros no admitimos personas para ministrar que vivan en pecado expresamente, públicamente, porque el privado no lo sabes, pero el público sí. Y si una persona públicamente está en pecado, no permitimos que ministren. Y hablando del LGTBQ y más, no podríamos poner a ministrar a alguien así. Oye, hermano, pero yo conozco una iglesia donde dejaron que un hermano que se veía que era como gay, lo dejaban predicar, lo dejaban predicar. Yo hago responsable al líder de esa iglesia. Y si era pastor, hago responsable al pastor de zona que no se dio cuenta. Y si el pastor se dio cuenta de zona, hago responsable al pastor presbiterial. ¿Por qué? Porque los líderes son los que tienen la responsabilidad, siempre, de que vean que en su iglesia no pase al frente a ministrar quien viva una vida disipada, no solamente en temas de homosexualidad, sino en cualquier tema, vida disipada, mal testimonio. No puede ser. Nuestras doctrinas son claves y esenciales. Debemos ser luz y sal de la tierra. Son doctrinas bíblicas, pero hay hermanos que han permitido, porque es que yo no sé si eso no es, pero parece, sí, se le quiebra la mano, actúa muy femenino todo el tiempo, y cualquiera que lo ve dice, seguramente ha de ser, pero va a la iglesia ahora y canta, así que pues eso pues ya lo dispensa. No, si no es, pero se comporta como, pues la gente de la calle y del mundo va a decir, es, y lo permiten allí. Son grandes responsabilidades, pero tenemos que tener enseñanza de amar al homosexual, amar a las lesbianas, amar al borracho, amar al ladrón, pero amar como Cristo los amaría, compasión, o sea, de tenerles compasión y interceder por ellos y recibirlos en el templo. Oye, pero es que es lesbiana, yo no quiero recibir en la iglesia. No puedes cerrarle el templo. Es que es borracho, no puedes cerrarle el templo. Siempre que se comporten en el orden, en nuestras normas y costumbres, se comporten en el lugar del templo, son bienvenidos y no podemos ser discriminatorios de ninguno. Al contrario, verlos como Cristo los veía, como ovejas que no tienen pastor. El aborto. En ICIAR defendemos la vida y esa es doctrina. La pregunta es, ¿en todos los casos? Nosotros defendemos la vida en todos los casos. Sé que tú tienes a lo mejor tu opinión personal, que si es a lo mejor por violación, a lo mejor puedes decir, no, es que eso no, es terrible, hay que tenga la libertad. Bueno, la ley le da la libertad si es violación, pero nosotros, ¿qué pensamos? Nuestra doctrina, nuestra posición es defensa de la vida por cualquier circunstancia. Oye, pero está en peligro la madre. Si nace ese bebé, a lo mejor el bebé sale, pero la madre es seguro que se muere porque así ya está. Ah, bueno, ese es otro tipo de circunstancia. Ahí es una decisión más de las personas que están viviendo eso y es su decisión porque es morirse ella, la madre, y que nazca el bebé o dejar pasar este bebé y que sobreviva la madre para un nuevo intento. Son cosas que debemos de respetar. ¿Tú tienes una posición respecto a eso? Escríbela, ponla. A lo mejor tienes una opinión diferente. La Biblia nos enseña no matarás, entonces es diferente este caso. Nosotros no lo juzgamos con crueldad este asunto, creo que es muy particular porque es la vida de la madre o la vida del bebé. Y tengamos cuidado con ser ligeros en juzgar ese tema. Pero es muy diferente a los otros tipos de abortos que generalmente otros aceptan por la ley, pero que nosotros bíblicamente decimos no es correcto
Nuestra posición es la defensa de la vida. Tema complejo cuando tú tienes el problema. Cuando es de otro es fácil opinar, pero cuando es tuyo el problema, pensamos diferente. Pero la Biblia dice ahora mismo sí a la vida y no a la muerte. Así que nosotros no creemos en el aborto, insisto, salvo el caso específico, y no juzgamos a la madre, el papá y el bebé en condiciones de vida o muerte de ambas personas. Eutanasia no la aceptamos. Hermano, pero es que esta persona está sufriendo y pide que le den una inyección para que ya se muera. Nosotros no aceptamos ayudar a morir, pero es distinto esto al tema de que una persona la están manteniendo viva artificialmente y retirarle los instrumentos para que ya fallezca. Eso es eutanasia también. ¿Qué opinan? Es eutanasia también cuando le retiramos el soporte vital a un enfermo terminal y que nos dice el médico, mira, pues la verdad ya no tiene caso porque lo estamos manteniendo con vida artificialmente. Él por sí solo no vive. Es nosotros el que lo estamos haciendo vivir. Si retiramos esto, rompemos con nuestra doctrina o principio de sí a la vida y no a la muerte, consideran que eso también es eutanasia. Si alguien piensa que es eutanasia, póngalo por aquí. Bien, son temas difíciles. Ah, eso es igual que si una persona tiene muerte cerebral y lo tienen como vegetal. No, eso es otra cosa, eso es otro asunto muy diferente. Eso es, está muerto, pero artificialmente lo tienen con vida. Y el caso que yo dije anterior me referí a si le quito ciertos elementos, él se muere, no es que esté muerto cerebralmente, pero él no tiene cómo. Si le quito ese medicamento, si le quito esos químicos que le estoy poniendo, se muere, porque ya su cuerpo sin ellos no vive. No es lo mismo que el de muerte cerebral. Muerte cerebral de plano es, está muerto. Y solamente que mucha gente se apega y dice, todavía lo quiero ver ahí, ¿no? Y el cuarto caso es el tema de las coma. Nosotros no estamos a favor de que se le quite la vida a alguien que esté en coma solo porque no ha despertado, pero, pero se parece clínicamente un poco al tema de muerte cerebral, pero no es muerte cerebral, es otro tipo de situación. El coma es un sopor o sueño y no despierta a la persona. No hay manera en que lo hagamos que vuelva, ¿sí? Son temas controvertidos. La base doctrinal nuestra es que no ayudamos a matar y no permitirnos el suicidio nosotros mismos. ¿Sí me explico? Bien, si eso queda claro, entonces lo otro, lo controversial, creo que son temas discutibles. Dice por aquí Leonardo que no es eutanasia ya que no hubo voluntad del paciente. Bien, alguien que me ponga por aquí en el chat, gracias Leo, alguien que me ponga aquí en el chat la definición de eutanasia. A ver, alguien que participe, porque luego nada más dejan participar a dos o tres. A ver, escríbale ahí, ve al Google, vea definición de eutanasia, cópiala, pégala y pónganlos ahí en el chat. Mientras, de acuerdo, dice Leo, no es eutanasia. Vamos a feminismo. Nosotros creemos en la igualdad de hombre y mujer, y si la creemos bíblicamente, ¿en qué sentido la enseñamos o la creemos? Bueno, nosotros creemos que en Dios no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, ni varón ni mujer. No hay distingos. Más en el orden jerárquico para las decisiones en la familia, Dios puso al varón por cabeza. ¿No gusta eso oírlos a las mujeres? No, no gusta. Y a veces hay veces que hay cabezas de familia que son tremendamente fuera de lugar, pero eso es lo que hay, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿y si esa cabeza de familia está sin cabeza o es cabeza de chorlito? ¿Qué se hace? La Biblia dice que él es cabeza, pero para decisiones jerárquicas en los acuerdos familiares, si no hay acuerdo, él tiene la última palabra porque es cabeza de familia. Pero lo debatible siempre va a ser que si ese varón actúa de un modo poco sabio, siempre es imprudente y hay problemas, es un tema a explorar, es un tema a revisar. Siempre hay consejería que aplicar allí, pero a menos que sea un asunto grave de su cabeza, generalmente debe de ser por consenso. Y si no, pues entonces
se tiene que revisar el tipo de decisiones, es el tipo de cosas. Bien, hermanos, creo que me pasé el tiempo y Dan no me dice nada. Dan, perdóname que te diga, pero recuérdame, no seas malito de la hora. El término proviene del griego eu, bueno, y thanatos, muerte, darle una buena muerte o una muerte sin dolor, intervención deliberada a poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Son temas muy, muy delicados. La acción de un profesional de salud determinada deliberadamente con un paciente. Muy bien, gracias por sus aportaciones. Eh, son temas que me encantaría que ampliáramos. Cuando pase el cuestionario esta semana, voy a poner por ahí algunas cosas de eso. Lean al respecto, léanlo, eh, edifíquense leyendo sobre eso, porque nuestra doctrina general es no a la eutanasia. Entonces hay que ver cómo está el tema. Del feminismo y del machismo se ha hablado mucho, cuidemos la doctrina de la igualdad, pero no cayendo en conductas extremas de uno ni del otro, ni del uno ni del otro. Algunos apenas están entrando porque se les salió de su programa y por eso se metieron apenas ahorita, supongo yo. Bien, hasta ahí vamos a terminar el día de hoy, Dan.